Conseguí que mi novia fuera contratada en nuestra empresa, pero luego presentó un informe de abuso falso en mi contra para quitarme mi puesto. A mis 32 años, necesitaba desahogarme. Los últimos meses han sido una vorágine de acontecimientos que todavía trato de asimilar. Estoy en mis 30 y pocos, y desde hace aproximadamente 4 años trabajo en una oficina corporativa en Chicago, en el área financiera. Empecé como analista financiero, pero con esfuerzo y dedicación ascendí hasta convertirme en gerente senior de finanzas, liderando mi propio equipo. El trabajo era bastante satisfactorio, buen sueldo, beneficios decentes y, sorprendentemente, disfrutaba presentarme cada día, pese a lo que muchos considerarían lo rutinario. Hace casi un año, conocí a Amy en la casa de un amigo durante su mudanza. Ella era encantadora y, al igual que yo, se desempeñaba en finanzas, aunque trabajaba para una startup que atravesaba dificultades en el centro de la ciudad. La conexión fue instantánea. Hablamos sobre hojas de cálculo, análisis de mercado y otros temas financieros, de esos que podrías pensar que son aburridos, pero que para nosotros tenían sentido. En pocos meses, Amy se mudó conmigo, y a pesar de lo rápido que avanzó nuestra relación, todo parecía encajar perfectamente. Teníamos intereses comunes, horarios laborales compatibles y realmente disfrutábamos de la compañía mutua. Pensé que, tras años de experiencias amorosas mediocres, finalmente había encontrado a la persona indicada. Ella conoció a mis padres durante las cenas dominicales y compartía fines de semana con mis amigos. Era la compañera ideal. Sin embargo, la suerte dio un giro inesperado cuando la empresa de Amy quebró. Un viernes, durante una reunión sorpresiva por Zoom, la despidieron sin previo aviso, dejándola completamente desconcertada. Durante semanas, la vi sumida en una espiral de aplicaciones laborales, enfrentaba constantes rechazos en un mercado de trabajo saturado, mientras luchaba por mantener viva la confianza y el espíritu con el que se había presentado inicialmente. Verla llorar en secreto, dormir hasta altas horas del mediodía y apenas comer, me destrozaba el alma, pues era imposible ver desvanecerse esa luz tan brillante en sus ojos. Ante su desesperación, cuando apareció la oportunidad de un puesto como analista financiero junior en mi compañía, decidí intervenir. Aunque sabía que mezclar temas laborales y sentimentales podía complicar las cosas, también reconocía sus habilidades. Así que hablé con Sara, una amiga encargada de recursos humanos, y recomendé a Amy basándome exclusivamente en su potencial profesional. Mi recomendación le abrió la puerta, y en solo 2 semanas, tras una entrevista exitosa, consiguió el empleo. Al principio, todo parecía mejorar. Compartíamos el viaje al trabajo, almorzábamos juntos ocasionalmente y en la empresa Amy se mostraba extremadamente profesional. No había muestras de afecto en exceso ni peticiones especiales por tratarse de mi novia, por el contrario, se esforzaba aún más para demostrar que merecía estar allí, sin importar la relación personal. Pero, 2 meses después de su incorporación, comenzaron a suceder cosas extrañas. Amy empezó a quedarse en la oficina hasta tarde casi todas las noches, alegando que deseaba impresionar al director financiero. De manera repentina, fue incluida en reuniones con la alta dirección, algo inusual para un analista junior, lo que despertó ciertas sospechas en mí. Además, mostraba un interés desmedido en mis proyectos, formulando preguntas sobre modelos financieros y estructuras de reporte que superaban lo que su cargo requería. Al principio me pareció adorable su afán de aprender, pero pronto se volvió inquietante. El comportamiento de Amy empezó a adquirir tintes sospechosos, llegaba a casa en estado de euforia, hablando de conversaciones de las que claramente no debía estar al tanto, mencionando directores y estrategias futuras con naturalidad, como si fueran amigos de toda la vida, a pesar de que esos proyectos aún no habían sido oficialmente anunciados. En más de una ocasión, accidentalmente usó mi laptop al confundirla con la suya, y cuando le preguntaba inocentemente sobre su día, sus respuestas oscilaban entre vaguedad excesiva y detalles tan específicos que parecía como si ensayase un discurso preparado. Una sensación extraña y desagradable empezó a crecer en mi interior, algo no cuadraba en su comportamiento, pero no lograba precisar exactamente qué. La situación dio un vuelco el pasado lunes, cuando me llamaron a una reunión con recursos humanos y el vicepresidente de nuestro departamento. El ambiente en la sala era pesado y la mirada del responsable de recursos humanos evitaba la mía, mientras el vicepresidente mantenía una expresión sombría, similar a la que se adopta justo antes de anunciar malas noticias o despedir a alguien. Con voz medida y fría, el encargado de recursos humanos anunció que se había presentado una denuncia formal en mi contra. Las acusaciones sostenían que, aprovechándome de mi posición, había presionado a una subordinada para entablar una relación y que, además, había contribuido a crear un ambiente laboral hostil. Me quedé congelado, en un momento me reí, no por ironía, sino porque mi mente no podía comprender lo absurdo de la situación. Durante años me había portado con total profesionalismo, evitando incluso interactuar con mi equipo fuera del ambiente laboral y rechazando invitaciones de after office para mantener límites claros. Cuando intenté averiguar quién había presentado la denuncia,
me dijeron que no podían revelar detalles mientras se realizaba la investigación. Mientras tanto, me asignaron temporalmente a un proyecto remoto, aparentemente insignificante, para solucionar el asunto. Con el corazón hecho trizas, recogí mis cosas, sabiendo que 4 años de arduo trabajo y una reputación construida meticulosamente estaban siendo cuestionados por acusaciones infundadas. En el camino de regreso a casa, no pude dejar de repasar mentalmente posibles sospechosos entre mis compañeros. Jason de presupuestos, a quien siempre había visto resentido porque lo ascendieron yo en lugar de él; Rachel de compras, con quien había tenido una reunión acalorada hace unos 6 meses, aunque jamás hubo algo inapropiado, o quizás alguno de los nuevos integrantes, con quienes apenas había interactuado. Nada encajaba. Llegué a mi apartamento, agotado y con una sensación paranoica, como si mi mente se hubiera quedado atrapada en un bucle de pensamientos corruptos. Fue entonces cuando Amy apareció. Entró radiante, dejó caer su bolso junto a la puerta y comenzó a hablar a toda prisa sobre una reunión exclusiva en la que había sido incluida, una sesión estratégica a puerta cerrada con el director financiero, en la que, según ella, sus ideas habían dejado a todos boquiabiertos. Mientras asentía sin realmente prestarle atención, notaba un cambio en los tiempos y en el acceso que había obtenido de la noche a la mañana. Fue en ese momento cuando comenzó a encajar en mi mente toda la conducta extraña, el cambio abrupto en su comportamiento, la manera en que, al verme entrar en una habitación, solía callar de inmediato, su hábito repentino de bloquear su teléfono, algo que antes nunca hacía, y su insistencia en preguntar por proyectos que yo ni siquiera había mencionado, proyectos que solo conocían los altos mandos. No quise confrontarla en el instante, deseaba observar su reacción. Mientras me recostaba en el sofá con los brazos cruzados y comentaba con un tono seco, hoy fue un día raro en el trabajo, ella apenas se detuvo a responder. De forma casi mecánica, inició una conversación sobre que, aparentemente, alguien insinuaba que estaba siendo demasiado amigable con otras mujeres. Su respuesta, entre una pausa casi imperceptible y un comentario entrecortado, me dejó la sensación de que, finalmente, comenzaban a desvelarse detalles de una trama oculta detrás de su actuación. El ambiente se volvía cada vez más enigmático, y yo, mientras tanto, me encontraba sumido en una mezcla de incredulidad, confusión e inquietud. Hace 4 años que trabajo en esta empresa sin ningún problema. De repente, llega una nueva contratación, Amy, y en ese preciso momento, todo empezó a cambiar. Mientras me encontraba en mi rutina, la observé con atención, se movía de manera que intentaba parecer despreocupada, pero algo en su mirada me indicó que tal vez se estaba comportando de modo calculado. Me pregunté si, de alguna manera, alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera para avanzar en la compañía, hasta el punto de sacar a alguien del camino. Jaque, ¿no crees que es paranoico ver en todo una estrategia? Me preguntó a mí, con voz aparentemente tranquila, pero su tono reflejaba una tensión creciente. ¿Paranoico? Contesté con calma, aunque mi voz adquirió un matiz más incisivo al notar que esa misma semana me apartaron de todos los proyectos importantes y, para colmo, de pronto me vi rodeado de ejecutivos en calidad de analista junior. Ella soltó una risa nerviosa antes de replicar. Entonces, ¿me estás acusando de apuñalarte por la espalda? Me incliné un poco hacia ella, dejando claro que mi intención no era acusarla, sino simplemente entender cómo alguien podía ascender tan rápido sin saber exactamente qué palancas tirar y a quién dirigir sus esfuerzos. El silencio se extendió entre nosotros. Vi cómo el habitual destello de su sonrisa se apagaba y su postura se endurecía, como si hubiese mantenido una fachada demasiado tiempo. Finalmente, Amy dejó caer su máscara. Me miró con esa intensidad que nunca antes había visto. En ese preciso instante, dejó de fingir, y soltó un suspiro largo y controlado. «Sabes, ya no importa, ya está todo dicho», declaró con voz seca. «¿Eso es todo?», pregunté, incrédulo ante la franqueza de su tono. «No eres tonto, Jaque. Sabes muy bien por qué llegamos a este punto. Te conseguí ese trabajo, me arriesgué por ti. ¿De verdad crees que Recursos Humanos hubiera siquiera considerado tu currículum sin mi recomendación?», replicó, moviendo la cabeza en un gesto que mezclaba resignación y cierta burla, como si estuviese sopesando si la honestidad valía la pena en este contexto. «Agradezco el impulso inicial, pero no podemos pretender que eso fuese suficiente», añadió con frialdad. «Jamás pensé que podría subir desde un puesto junior de manera tan rápida». Ella no expresaba enojo, sino más bien daba a entender los hechos de forma casi factual, como si explicara el pronóstico del tiempo. «¿Así que tu solución fue destruir mi carrera para ocupar mi lugar?», pregunté, asombrado por su directa acusación. «No exactamente», respondió. «Quizás la situación ya se había resuelto». Fue en ese momento cuando noté que, pese a su aparente calma, su actitud evidenciaba que ya no sentía pasión, ni siquiera hacia lo que un día fue un sueño compartido. Me impactó no solo saber que planeaba perjudicarme profesionalmente, sino que nuestra relación, o lo que habíamos construido, parecía haber perdido todo su significado. Según ella,
Era preferible inventar acusaciones falsas que afrontar la realidad y simplemente terminarlo. Manteniendo un tono bajo pero decididamente firme, me acerqué y le dije: Amy, has cruzado una línea. Lo que acabas de hacer no es solo mezquindad, es algo que podría cerrar por completo tu carrera. Acusaciones falsas no son una simple zona gris, son una mina legal que podría detonar en cualquier momento. Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados mientras distorsionas la verdad, te equivocas. Ella no se inmutó, dejando escapar una leve sonrisa, como si se hubiera aburrido de la conversación. La ruptura no iba a mejorar mi situación profesional, sin embargo, no podía permitir que continuara manipulación alguna. Con la voz firme, le ordené: empaca tus cosas. Tienes hasta mañana por la noche para buscar otro lugar donde quedarte. Vivo aquí también, replicó, intentando justificar su permanencia. Tú me permitiste mudarme, esto no es solo tu decisión. Ese apartamento era mío desde antes de que trajeras una maleta siquiera, contesté, recordándole de forma definitiva que la responsabilidad legal era mía. Su rostro se endureció, pero no tuvo argumentos para replicar. Estamos terminados, Amy, dije con la convicción de quien pone fin a todo de una vez. Totalmente terminado, añadí, retrocediendo como si de su presencia se tratase de algo repulsivo. Estás reaccionando de forma exagerada, murmuró ella, perdiendo la confianza que solía mostrar, consciente de haber cruzado un límite. Muy bien, recogeré lo esencial esta noche y el resto lo pasaré a más tarde, concluí. Mientras tanto, recogió algunas prendas y artículos de aseo, actuando como si mi decisión fuera injusta. Antes de marcharse, Amy me lanzó una última advertencia. Esto no habría sido necesario si simplemente me hubieras apoyado para avanzar en la compañía. Podrías haberme recomendado para puestos de dirección, pero siempre estuviste tan preocupado por evitar conflictos de intereses y por ganarte tu posición. No todos tenemos el lujo de esperar años para que nos reconozcan. Sus palabras fueron la gota que derramó el vaso. La miré, enfurecido, y me quedé solo en nuestro apartamento, intentando comprender cómo la mujer en la que confiaba podía ser tan calculadora. Esa noche, el sueño se me escapó por completo. Repasé cada conversación sobre el trabajo, cada documento que pudo haber visto en mi laptop, cada análisis financiero detallado que alguna vez compartí con ella. Sin embargo, recordé algo fundamental que despertó en mí una pequeña chispa de esperanza: siempre he sido obsesivo con la documentación y la comunicación. Llevo registros de todo, correos electrónicos, reuniones, incluso grabadas con consentimiento, y notas meticulosas de cada interacción laboral importante. Al día siguiente, en lugar de enfrentar un posible proceso de investigación de inmediato, envié un correo electrónico a Recursos Humanos en el que expresé: entiendo que es necesario investigar a fondo estas acusaciones, colaboro en todo y confío en que la verdad saldrá a la luz. Por favor, infórmenme si precisan información adicional. Empecé a compilar mi evidencia. Monté una cronología de todas las interacciones que tuve con Amy en espacios públicos o en grupo, reuní testimonios de compañeros que podían corroborar mi conducta profesional, y recuperé mensajes de texto que evidenciaban que nuestra relación existía mucho antes de su ingreso a la empresa, demostrando que ya convivíamos desde antes. Además, encontré docenas de fotografías de eventos, viajes y reuniones familiares que desmintieron por completo sus afirmaciones. Lo más significativo, sin embargo, fue hallar en nuestro servicio en la nube compartida, configurado cuando nos mudamos juntos, varios capturas de pantalla que Amy había tomado de documentos confidenciales de la empresa. Entre estos estaban los salarios de los puestos directivos, incluyendo el mío, y previsiones financieras trimestrales aún no divulgadas públicamente. Esto dejaba claro que la situación había escalado a algo más grave que un conflicto de intereses. Se trataba de un caso de espionaje corporativo. No llegué a confrontarla nuevamente, ni recurrí a redes sociales para hacer una campaña contra ella. En su lugar, recopilé y ordené todas las pruebas con meticulosidad. Desde el principio decidí actuar de manera contundente. Entregué a Recursos Humanos toda la información fáctica y organizada sobre las acusaciones, dejando que la investigación siguiera su curso. Conservé otras pruebas como miras bajo la manga y, en paralelo, me concentré en el proyecto temporal que me habían asignado, decidido a demostrar mi valía para la compañía sin importar las circunstancias. Durante las 2 semanas siguientes no obtuve respuestas concretas. Mientras trabajaba desde una cafetería, me enteré por mensajes esporádicos de compañeros que Amy había retirado la mayoría de sus pertenencias y, según rumores, se había incorporado a reuniones de liderazgo presentando análisis financieros sorprendentemente similares a los que había discutido en las sesiones departamentales. Ayer por la tarde, recibí una llamada del vicepresidente y del jefe de Recursos Humanos solicitándome acudir a una reunión esa misma mañana a las 8. Aunque se negaron a dar detalles telefónicamente, noté en sus voces un tono distinto, menos severo y más cargado de disculpas. Llegué temprano, elegantemente vestido y profesional, a pesar de tener el corazón acelerado. La reunión fue breve pero decisiva. Tras revisar la investigación,
confirmaron que no existía evidencia alguna que respaldara las acusaciones falsas. De hecho, se descubrió que la denuncia se había presentado de manera maliciosa con el objetivo de manipular la plantilla para beneficio personal. El vicepresidente, visiblemente apenado, me ofreció una sincera disculpa. Te debemos una disculpa. Tuvimos que tomar la acusación en serio, pero debimos gestionarla de mejor manera. Tu puesto fue restituido de inmediato con la compensación adecuada por las molestias causadas. Recibí la explicación de que no podían revelar las medidas concretas adoptadas contra el empleado que presentó el informe falso, ya que debían mantener la confidencialidad, aunque todos sabíamos a quién se referían. Además, me aseguraron que la política de la empresa sobre denuncias infundadas se estaba aplicando rigurosamente. Al terminar, le entregué un sobresellado con información adicional que había descubierto durante mi propia investigación. El vicepresidente, intrigado, me preguntó, ¿qué es esto? Allí le mostré evidencia que, sin relación directa con la denuncia de acoso, revelaba un importante acceso indebido a información confidencial de la empresa por parte de Amy. En el instante en que sacaron a la luz esos documentos, el ambiente en la sala se transformó radicalmente. El rostro del vicepresidente pasó de la disculpa a una expresión inquebrantable y fría. Tras realizar una llamada rápida, volvió a dirigirse a mí, diciendo, «Gracias por informarnos. Tomaremos medidas de inmediato». Menos de media hora después de abandonar esa reunión, cuando regresé a mi escritorio, mi verdadero puesto, junto a mi equipo, llegó un correo electrónico a nivel de toda la compañía anunciando importantes cambios organizativos. Para mi sorpresa, mi nombre aparecía como oficialmente reinstalado en el cargo de gerente senior de finanzas, además de que se me asignó dirigir una nueva iniciativa. El nombre de Amy había desaparecido de la lista. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a reventar. Primero recibí un mensaje de Amy preguntando, ¿qué hiciste? Luego otro, mi gafete no funciona, seguido de llamadas cada vez más frenéticas. Alrededor del mediodía ya contaba con decenas de mensajes, en los que variaba desde confusión y enojo hasta súplicas desesperadas. Sin embargo, decidí no responder a ninguno. Los rumores en la oficina contaban que aquella mañana, Amy había llegado al edificio y se encontró con el personal de seguridad en la entrada, quienes la escoltaron directamente a una sala de conferencias donde la esperaban recursos humanos y el departamento legal. Al intentar utilizar su laptop, descubrió que estaba bloqueada. La confrontaron no solo por la denuncia falsa, sino también por el acceso y la copia de información confidencial. Se encontró evidencia de que había estado enviando secretos de la empresa a su cuenta personal mediante su cuenta laboral durante semanas. Lo que empezó como un despido se transformó en un caso de posible conducta delictiva. Confiscaron su teléfono y laptop corporativos en el acto. Cuando intentó llevarse su teléfono personal, le informaron que, al haber sido usado para capturar información confidencial, también debía ser revisado. Ella se negó, empeorando aún más la situación, y la seguridad la escoltó fuera mientras gritaba exigiendo hablar con el director financiero, asegurando que se trataba de un malentendido. Según informó la recepcionista, 2 horas después aún la veían afuera del edificio, alternando llamadas hacia mí y pidiendo a otros empleados que la ayudaran a ingresar. Extrañamente, a pesar de todo, en el interior no sentí la satisfacción esperada. Más bien, me embargaron el cansancio y la tristeza al constatar que alguien en quien confiaba podía ser tan calculador. Sin embargo, también nació en mí una fría determinación. Ella intentó destruir mi carrera sin pensarlo 2 veces, pero las acciones tienen consecuencias. Bloqueé su número y pasé varios días con un amigo, temiendo que intentara llegar a mi apartamento, cuya cerradura ya había sido cambiada. Resultó que, cuando la situación lo exigía, yo también puedo jugar el juego. Una semana después del incidente, las cosas se intensificaron aún más. Tras haber bloqueado su número, Amy empezó a reaparecer de todas las formas posibles: correos electrónicos desde direcciones desconocidas, mensajes transmitidos a través de amigos en común e incluso una carta manuscrita deslizada por debajo de la puerta del apartamento de mi amigo, sin explicación de cómo había encontrado dicho lugar, lo cual me inquietó más de lo esperado. Primero me acusó de haberla delatado, luego cambió de tono, minimizando la situación y alegando que se trataba de una mentira desproporcionada. Poco después, le vino la compasión y la súplica, con mensajes del tipo, por favor, solo háblame, como si aún quedara algo por explicar. Decidí ignorar todas estas comunicaciones. El desarrollo más insólito ocurrió hace 3 días. Amy, de alguna forma, consiguió el número de teléfono de mi madre y la llamó, sollozando, diciendo que yo había malinterpretado la situación e incluso afirmando que estábamos comprometidos, aunque supuestamente en medio de una discusión. Esto complicó aún más el asunto, ya que mi madre y mi hermana llegaron a creer en su versión y se inundaron mi teléfono con mensajes, insistiendo en que debía escuchar su versión y en que las relaciones requieren esfuerzo, entre otros argumentos. Cuando intenté explicar lo sucedido, ellos opinaban que estaba siendo dramático y que simplemente ella había cometido un error tan insignificante como poner sal en el café.
no cómo destruir la vida de alguien. Incluso mi padre, normalmente firme en sus convicciones, me sugirió que fuera el hombre grande y al menos hablara con ella. Nadie entendía realmente lo que se siente cuando alguien de confianza trata de arruinar tu vida para su propio beneficio. En lo que respecta a la situación laboral, la empresa, técnicamente, me había absuelto de toda culpa. Pero seamos realistas, una acusación de acoso deja una marca imborrable. Durante las reuniones me decían, te creemos, Jake, sabemos que no hiciste nada malo, pero en los pasillos noté miradas de soslayo, conversaciones que se detenían cuando me veía, y sonrisas forzadas de aquellos que antes reían genuinamente con mis chistes. Mi reputación estaba destrozada. Al día siguiente de mi reincorporación, mientras tomaba un café en la sala de descanso, 3 compañeros se levantaron de repente para asistir a reuniones urgentes. Al mediodía me encontré comiendo solo en mi escritorio, distraído en mi teléfono, pretendiendo que así me gustaba, mientras mis compañeros se mostraban amables pero distantes, como si fuera radioactivo. Solo mis subordinados directos actuaban con normalidad, probablemente por temor a contradecirme. Nada invita más a la integración que sentirse como un paria con autoridad. Después de una semana de incómoda convivencia, decidí conversar en confianza con mi vicepresidente, Mark. Una noche, lo encontré en su oficina y le dije directamente, estoy notando incomodidad en el equipo respecto a mi reincorporación. Mark, evitando inicialmente mi mirada, finalmente suspiró y dijo, Jake, seré sincero contigo, tu reputación aquí se ha complicado. Quizás un nuevo comienzo sea lo mejor para todos. En otras palabras, en la práctica querían que desapareciera sin recurrir a un despido formal que pudiera generar demandas. Señalé que, a pesar de haber sido absuelto, todos sabían que Amy había mentido, diferenciando entre saber y creer. Con una frialdad corporativa de manual, me dejaron claro que no podían forzar a nadie a sentirse cómodo. Así, quedé libre de toda culpa, pero, en la práctica, desempleable en la empresa a la que había dedicado 4 años de mi vida. Esa misma noche, comencé a enviar currículos. ¿Cómo resultaría difícil encontrar un nuevo puesto en finanzas? Tenía reseñas de desempeño brillantes, pero también una nueva acusación de acoso, algo que el Departamento de Recursos Humanos, por disposiciones legales, no podía confirmar ni negar durante una consulta de referencia. A pesar del escepticismo, mi primera semana de búsqueda de empleo transcurrió con cierto optimismo. Con un currículum sólido y experiencia demostrada, apliqué a 15 posiciones durante ese fin de semana, personalizando cada carta de presentación como si mi futuro financiero dependiera de ello. Finalmente, logré una entrevista en una firma de servicios financieros de tamaño mediano, en el centro de la ciudad. La primera llamada telefónica fue muy positiva, mis cualificaciones coincidían perfectamente con lo que buscaban y el reclutador se mostró genuinamente entusiasmado con la idea de integrarme al equipo. La entrevista presencial también comenzó de forma prometedora, ya que el gerente de contratación parecía impresionado por mi experiencia en proyectos y conocimientos técnicos. Sin embargo, llegó la temida pregunta, ¿por qué estás buscando dejar tu puesto actual? Cuando entré a la primera entrevista ya tenía mi discurso ensayado. Busco nuevos retos y espacios de crecimiento, dije, esbozando la mejor sonrisa que pude practicar frente al espejo. Admití que mi empresa actual me había permitido aprender mucho, pero que ya no había techo para mí allí. La gerente ladeó la cabeza, casi imperceptible, y preguntó si existía algún otro motivo para renunciar. Se me notó el temblor en la voz, soy pésimo mintiendo. El resto del encuentro fue un trámite, sus preguntas se volvieron cortas y mecánicas. Jamás recibí la llamada de vuelta. En la segunda entrevista, con una firma más grande, opté por ser ambiguo respecto a mi salida y destaqué lo que me atraía de ellos. 3 días después, correo electrónico cordial, misma respuesta negativa. La tercera fue la peor. El entrevistador, Trevor, corbata de poder y colonia sofocante, parecía llevar información fresca. A mitad de la conversación soltó, mira, tengo que preguntarlo, ¿existe algún incidente en tu empleo anterior que debas revelar? Hacemos verificaciones exhaustivas. Sentí el estómago caer. Negué. Él insistió en que su compañía defendía un ambiente de respeto. Más tarde supe que una amiga de Amy trabajaba en su departamento de RRHH y ya había divulgado su versión de la historia. El mundo es pequeño, y el chisme, infinito. Al terminar la tercera semana sin empleo, mis ahorros se evaporaban. Siempre había sido ordenado con el dinero, pero jamás planifiqué quedar desempleado por culpa de una novia psicópata. El contrato de alquiler, ahora solo a mi nombre, vencía, y el dueño pretendía subirlo un 15%. Sin ingreso estable, resultaba impagable. Pasé del sofá de mi amigo Tyler al estudio más barato que encontré, un cuchitril sobre el bar más ruidoso de la ciudad y debajo de alguien que, juro, entrenaba elefantes para zapatear a las 3 de la madrugada. Las paredes eran tan finas que podía oír la respiración de los vecinos, y la ducha parecía escupirme gotas con desprecio. El mobiliario incluía un colchón que recordaba demasiado bien la silueta del dueño anterior, una mesa coja sostenida por guías telefónicas y una heladera que gruñía como si conspirara. Pero, por $850 al mes, uno no exige lujo,
bastante tenía con rogarle al banco que aceptara mi tarjeta. Mientras yo comía ramen por quinta noche consecutiva, en mi antigua empresa el equipo legal afinaba la artillería contra Amy. Kevin, un excompañero, me pasaba el parte de guerra cada vez que nos juntábamos, ahora él pagaba las cervezas. Descubrieron que Amy se reenviaba correos confidenciales de presupuestos a su cuenta personal, clasificándolos por carpetas. Iba de despacho en despacho haciendo preguntas inocentes sobre proyectos futuros y luego vendía esas ideas en reuniones con la directiva. Parasitismo corporativo en estado puro, ejecutado con precisión quirúrgica. Lo más incriminatorio fue hallar borradores de correos donde ensayaba su relato de acoso laboral, versiones /B, probando que acusaciones sonarían más verosímiles. Ni se molestó en borrar el historial, olvidó que los borradores se guardan en los servidores y que T monitoriza patrones de búsqueda. Y la guinda, entre la información robada había datos de una fusión inminente. La empresa planeaba adquirir una firma más pequeña con una cartera de clientes clave. Amy ya había contactado a uno de sus contadores por LinkedIn. Resultado: orden de alejamiento en proceso, demanda civil y posible denuncia penal por espionaje industrial. Un consuelo amargo, pero consuelo al fin. 2 meses después, la desesperación me obligó a ampliar el radio. Aceptaría puestos para los que estaba sobrecualificado, en ciudades que jamás consideré y hasta en sectores apenas relacionados. El subsidio de desempleo cubría un 60% de mi antiguo salario, devorando poco a poco mi fondo de emergencia. Entrevistas 4, 5 y 6, interés inicial, silencio súbito. Empecé a sospechar que Amy saboteaba mis candidaturas. Paranoia, quizá, pero después de lo vivido nada me parecía imposible. La 7ª entrevista fue en una gestora modesta, especializada en clientes de nivel medio. Nada glamoroso, pero estable. Tras revisar mi currículum, el director respiró hondo. Mira, Jake, tus competencias son claras, pero circulan rumores sobre tu salida anterior. Cuéntame tu versión, off the record. Cansado de bailar alrededor del asunto, decidí jugármela. Llevaba conmigo mi carpeta de pruebas, capturas de pantalla, correos, línea temporal, declaraciones de testigos. Era mi manta de seguridad, demostración de que no estaba loco. Cuando terminé, el tipo asentía, ojos muy abiertos. Vaya, eso es intenso, pero ahora entiendo por qué vienes tan preparado. Aquí valoramos a quien documenta todo. Justo lo que necesitamos en análisis financiero. Me ofreció el puesto. El sueldo era 30% menor y el cargo un retroceso a analista senior. Pero era un salvavidas. Lo acepté sin negociar, agradecido hasta lo patético. Día tras día reconstruí mi reputación, me ofrecí para los proyectos tediosos, corregí hojas de cálculo ajenas, llevé donas los viernes y me convertí en soporte técnico oficioso porque sabía vaciar la cola de impresión sin reiniciar el servidor. Lo peor era la soledad familiar. Mi madre y mi hermana defendían a Amy y me tildaban de vengativo por no frenar la demanda. Intenté explicarles que la empresa actuaba por su cuenta. No entendieron y dejaron de hablarme salvo por mensajes escuetos en fiestas. Siempre guardas rencor. Amy se equivocó, pero lo está pasando fatal, escribió mi hermana. ¿Equivocación? Es olvidar echar azúcar al café, no arruinar la carrera de alguien y robar secretos corporativos. Mi madre fue más dura, convencida de que Amy era la indicada y de que yo destrozaba mi oportunidad de ser feliz. Llorando, me dijo que Amy solo quiso demostrar su valía y que la situación se le fue de las manos. Aquello me dolió más que cualquier rechazo laboral. Dejé de justificarme. Mi padre, al menos, llamaba con frecuencia. ¿Cómo va el nuevo departamento?, preguntaba, fingiendo no oír el eco de mi apartamento vacío ni el karaoke ebrio del bar. Genial, tiene mucho carácter, mentía yo. Él gruñía, sin presionar. Siempre aterrizas de pie, hijo. Empecé terapia. 2 sesiones bastaron para que la psicóloga suspirara. Bienvenido al mundo corporativo. La verdad pesa menos que las apariencias. Luego quiso analizar mi patrón de atraer parejas manipuladoras, más que el trauma reciente. Cuando describí la traición calculada de Amy, preguntó, ¿qué crees que te llevó a alguien capaz de eso? Como si yo hubiese escogido a una sociópata en un catálogo. Lo que más me carcome no es el retroceso profesional, sino dudar de mi propio juicio. ¿Había señales que ignoré? ¿Estaba tan ansioso por una relación que pasé por alto sus alarmas? Oigo su frase una y otra vez, necesito más rápido. Me pregunto si ahora, al borde de un proceso penal, cree que valió la pena. Mientras tanto, mi mayor decisión diaria es si uso Arial o Times New Roman en los reportes mensuales, aunque mi nueva silla tiene soporte lumbar, todo un lujo. Algunas noches, tumbado, escucho el bajo retumbar del bar y repaso finales alternativos, y si nunca la hubiera recomendado, si hubiese notado que memorizaba mis análisis, si hubiese sido menos confiado, menos servicial, menos enamorado. Pero la retrospectiva siempre es perfecta cuando uno contempla los escombros. Tenía 2 trabajos. Al llegar temprano a casa, la oí decirle al vecino, es patético, cree que las horas extras lo hacen un hombre. Me alegro de no fingir atracción. El vecino se rió y ella replicó, créeme, ya lo soy. Me enojé. Dejé la cena de aniversario y me fui. Nunca imaginé que acabaría compartiendo mi desastre sentimental en internet,
Pero aquí estoy, a las 2:37 de la madrugada en un motel de mala muerte, tratando de asimilar lo que sucedió hoy. 7 años de matrimonio se han esfumado en apenas 45 segundos, y me cuesta creer que mi mundo se haya derrumbado de esa manera. Durante los últimos 4 meses he estado sacrificando casi todo por nuestro sueño. Llevo 2 trabajos, uno en la fábrica de 6 de la mañana a 3 de la tarde y otro en un almacén de 6 de la tarde a medianoche, apenas alcanzando a dormir 5 horas antes de repetir la jornada. Todo eso con el único propósito de ahorrar para el enganche de una casa, mientras Valentina se empeña en hacer despegar su pequeño negocio, un negocio que aún no da ganancias, pero que, según ella, está a punto de florecer. Yo creía en ella y en nuestro futuro juntos. Hoy era nuestro 7º aniversario y logré cambiar mis turnos para llegar a casa a las 5 en lugar de a medianoche, con la esperanza de sorprenderla. Pasé por un restaurante local que prepara unos bistecs de lujo, aunque me costaron $300, y adquirí su vino favorito, unos pasteles de lava de chocolate, y por primera vez, flores de un florista de verdad, en lugar de aquellas del supermercado a las que estoy acostumbrado. Realmente había puesto el alma en este plan. Cuando llegué al complejo de apartamentos a eso de las 4:45, noté que en el espacio de invitados estaba estacionado el auto de Kyle, nuestro vecino del otro lado del pasillo, quien en más de una ocasión me ha ayudado a transportar cosas pesadas y con quien incluso he compartido unas cervezas. No le di demasiada importancia, después de todo, siempre fue un tipo amigable. Al subir las escaleras, cargado de la cena y las flores, noté que la puerta de nuestro apartamento estaba apenas entreabierta, lo suficiente para oír claramente la conversación. Fue entonces cuando escuché la voz de Valentina, su voz, tan nítida como si estuviera a mi lado, mientras ella hablaba con Kyle, a quien parecía elogiar con cierta burla diciendo, Val podría hacerlo mucho mejor. Su respuesta fue aún más devastadora. Confía en mí, ya lo soy. La forma en que lo dijo, con esa satisfacción arrogante, me dejó paralizado. Sentí como si cada segundo se alargara en una eternidad. Durante lo que parecieron 20 segundos, mi cuerpo no respondió, aunque internamente se libraba una tormenta, una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de traición que me consumía. Una parte de mí quería irrumpir en la habitación y gritar, otra deseaba simplemente derrumbarme en llanto, pero lo único que pude hacer fue colocar silenciosamente la cena en la encimera, dejar las flores a un lado y salir sin hacer ruido. Desde la cocina pude ver cómo se recostaban en el sofá, demasiado cerca uno del otro. La forma en que Valentina posaba la mano sobre el brazo de Kyle, y la mirada que dirigía a él, era la misma que, en otros tiempos, me dedicaba a mí. El frío que impregnó mi interior fue insoportable. Sin decir una palabra ni golpear la puerta al salir, regresé a mi auto y conduje sin rumbo fijo durante 3 horas. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de vibrar. Imagino que al ver la cena abandonada, Valentina se percató de lo ocurrido. Recibí 47 llamadas perdidas para las 8 de la noche, y cuando por fin decidí encender mi dispositivo nuevamente alrededor de la medianoche, había 26 llamadas más y 8 mensajes de voz de ella que aún me cuesta escuchar. Incluso mi hermano me envió 3 mensajes preguntando si aún teníamos planeado juntarnos a jugar baloncesto el fin de semana. Durante estos últimos 7 años he trabajado sin descanso para construir un futuro junto a la mujer a la que amaba, y ahora descubro que para ella soy una completa broma. Recuerdo las advertencias de mi hermano Timothy, quien me señaló que era bastante exigente, pero yo estaba demasiado cegado por el amor y el cansancio para ver las señales. Entre 4 horas de sueño acumuladas y jornadas interminables, apenas noté los indicios, sus reuniones de negocios que se extendían, su nuevo guardarropa, esos mensajes constantes y la manera en que escondía el teléfono cuando llegaba a casa. Todo era tan típico, tan común, y yo estaba tan ocupado labrándome un futuro que no veía lo que se gestaba en mi propio hogar. Ahora, a mis 28 años, me encuentro en este motel, pagando $34 la noche, contando cada centavo, sin tener idea de qué hacer a continuación. Me preocupa lo que vendrá, especialmente con todas nuestras finanzas entrelazadas, todo lo que he trabajado tanto para conseguir, ahora en riesgo de ser arruinado por una traición. Descubrí un estado de cuenta compartido, unos $300 gastados en una tienda de lencería. Pensé que era un regalo de aniversario, pero ahora dudo si ese dinero no estaba destinado a Kyle. La confusión y la rabia se mezclan en mi mente. Parte de mí desea gritarle, parte de mí anhela olvidar su rostro para siempre. Mientras tanto, mañana debo enfrentar la realidad, desenredar nuestras cuentas y proteger lo poco que nos queda de dinero, antes de que ella decida vaciarlo todo sin piedad. ¿Debería ausentarme del trabajo? Jamás había faltado a ninguno de mis turnos, y ahora me veo en medio de una crisis total que ni siquiera imaginé. Incluso mi mejor amigo Kim me ha contactado, inquieto por saber por qué Valentina le llamó de manera tan frenética para saber de mi paradero. Mi mente no para de darle vueltas a esa frase, a ese tono tan frío y orgulloso cuando dijo, confía en mí. Ya lo soy, como pudo en tan solo 45 segundos destrozar todo lo que creímos construir. Al pensar en todo lo sucedido,
me embarga una mezcla de devastación y determinación. Estoy a punto de mostrarle a la persona que desprecio, y a mí mismo, lo que significa ser un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, no se rinde sin luchar. Mañana empezaré a revisar nuestras cuentas bancarias para ver hasta dónde llega este desastre, y mientras tanto, me preparo para enfrentar esta nueva etapa. Hace 2 semanas mi vida dio un giro inesperado. Llegué temprano a casa después de mi segundo empleo para celebrar nuestro aniversario, pero lo que escuché me dejó sin aliento. Durante la cena, capté a mi esposa, Valentina, diciéndole a nuestro vecino Kyle que yo era patético por quedarme horas extras en el trabajo, y confesó que ya llevaba tiempo engañándome. Esa revelación me impactó profundamente. No era solamente el cansancio físico de esas horas adicionales, sino que cada minuto me había enseñado lo resistente que era y que podía soportar mucho más dolor del que ella imaginaba. Inmediatamente decidí actuar. Primero, contacté a un abogado para entender con claridad cada aspecto de la situación legal que se avecinaba, y para asesorarme sobre los pasos a seguir en este proceso de divorcio. El asesor me explicó que en nuestro estado la infidelidad podía influir en la consideración de la pensión alimenticia, y me insistió en que recopilara todas las pruebas posibles, además de aconsejarme mantener la comunicación exclusivamente por mensajes de texto y correos electrónicos, de forma que dejara constancia de cada intercambio. El primer día, actué con determinación y llamé a ambos trabajos para avisar que no me presentaría. Fue la primera vez que usé ese recurso. A la misma mañana, me dirigí al banco en cuanto abrieron a las 9. Con toda la adereza del dolor y la urgencia de protegerme financieramente, transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos, alrededor de $14,000, a una nueva cuenta en otro banco, dejando justamente lo necesario para pagar las facturas y el alquiler. El gesto, aunque doloroso, fue tan necesario como retirar una espina que llevaba años clavada en la piel. Cambié mis contraseñas, congelé la tarjeta conjunta, desvinculé todas las cuentas compartidas y reorganicé los depósitos directos. Efectivamente, a mediodía ya contaba con 64 llamadas perdidas de Valentina. Decidí no atenderlas. En lugar de ello, respondí con un único mensaje: he escuchado todo. No me contactes de nuevo, y bloqueé su número. La determinación seguía intacta. Al día siguiente, profundicé en el proceso legal. Pagando $400 por una consulta, el abogado me orientó de forma precisa sobre el divorcio, indicándome qué evidencia debía recabar y describiéndome cómo se vería un acuerdo justo. Me recomendó, insistentemente, documentar cada detalle de lo ocurrido. Mientras tanto, Valentina se sumía en una espiral de pánico. Comenzó a llamar sin cesar a mi hermano, a mis padres y a cualquier amigo en común para dar su versión. Yo había desaparecido tras un malentendido. Mi hermano Timothy, con gran serenidad, le aseguró que yo estaba bien y tomándome un tiempo para procesar todo. Mis padres, sin tapujos, dejaron claro su desconfianza hacia ella. Mi madre incluso le manifestó que siempre supo que no era la indicada para mí, y mi padre terminó la conversación abruptamente. El quinto día, la situación se complicó aún más. Mientras me encontraba en un breve descanso en el trabajo, la recepcionista me informó que Valentina se encontraba en el vestíbulo, llorando y causando un alboroto. Por cuestiones de privacidad y para evitar más confrontaciones, informé que estaba atravesando un problema personal y no podía reunirme con ella. Finalmente, seguridad tuvo que pedirle que se retirara. Aunque presenciar ese episodio no fue motivo de orgullo, internamente experimenté una especie de satisfacción al ver cómo alguien que me traicionó perdía el control de la situación. En medio de todo este caos, mi amigo Kim se convirtió en un verdadero salvavidas. Su pequeño apartamento, con su modesto sofá, se transformó en mi refugio durante estos 16 días en los que viví en su hogar. Kim no solo me ofreció un lugar donde quedarme, sino también su ayuda incondicional. Documentó con capturas de pantalla los mensajes de texto cada vez más desesperados de Valentina y guardó los mensajes de voz que aún no me atrevo a escuchar. Para distraerme un poco durante las noches, jugábamos a ese tonto juego de carreras en su consola hasta que el cansancio vencía mi mente. A partir del segundo semana decidí dejar de ser pasivo y empecé a informar a nuestros amigos en común sobre lo ocurrido. Respondía de manera honesta y sin dramatismos, simplemente diciendo que no estaba en casa porque estaba tomando un respiro para reorganizar mi vida. La información se difundió rápidamente en nuestro pequeño círculo social. De pronto, se dejó de ver a Valentina en reuniones, sus fotos ya no recibían likes y hasta su socio de negocios, Ruth, una amiga de la universidad, se vio obligada a replantear su colaboración con ella. No pedí a nadie que tomara partido, pero la opinión general fue unánime: engañar a un hombre que trabaja 2 empleos para sostener sus sueños es algo imperdonable. Finalmente, al día 10 cometí una acción de la cual, si bien no estoy completamente orgulloso, no me arrepiento, pues formó parte de este proceso de dejar atrás una traición que me había marcado. Si bien la situación sigue evolucionando y aún estoy a la espera de los siguientes pasos legales, cada decisión me reafirma en el camino de retomar el control de mi vida. Llegué a la tienda donde trabaja Kyle, y sin crear un alboroto,
me acerqué cuando no había clientes. Con tranquilidad le dije que conocía todos los detalles, que ya había consultado con un abogado y que estaba reuniendo pruebas para iniciar un proceso de divorcio. Al oír estas palabras, su rostro se quedó pálido y comenzó a tartamudear, insistiendo en que las cosas no eran como yo pensaba y que solamente eran amigos. Sonreí sin detenerme y salí del lugar. Menos de 5 minutos después, según me contó un amigo de Kim que estaba con ella y vio su teléfono recibiendo múltiples mensajes, Kyle le envió un mensaje de pánico a Valentina. Lo más satisfactorio fue enterarme a través de amigos en común que Kyle había decidido replantear su relación. Al parecer, ahora que enfrentaba posibles consecuencias legales, no quería estar vinculado con una chica cuya situación marital complicaba todo y a la que ni siquiera podía atender a su segundo marido. Resulta irónico que un hombre dispuesto a acostarse con la esposa de la vecina resultara ser poco apto para una relación seria. Día 13. Regresé al apartamento, plenamente consciente de que Valentina estaría en su clase semanal de yoga. Aproveché para instalar algunas cámaras pequeñas en las áreas comunes del piso, algo totalmente legal dado que sigo figurando en el contrato de arrendamiento, nada en los dormitorios ni en el baño. No se trata de un acto de acosador, sino de una necesidad de documentar quién entra y sale, así como posibles daños o sustracción de objetos. El estado del apartamento era un reflejo del caos, envases de comida a domicilio por todas partes, montones de ropa y las flores que había dejado se habían marchitado en el florero. Los pétalos marrones se esparcían sobre la encimera, semejando mariposas que ya habían perdido su vida. Además, descubrí papeles reveladores relacionados con el negocio de Valentina. Ella ocultaba que su empresa tenía una deuda de $32,000, un hecho del que había mantenido silencio durante meses, mientras yo me entregaba al máximo para apoyarla en sus sueños. Recabé fotografías de todo, dándome más munición para el abogado. Día 15. Por fin contesté una de sus llamadas. Su voz estaba destrozada, llena de llantos y palabras atropelladas. Valentina me suplicaba una oportunidad para explicar, jurando que lo vivido con Kyle había sido un error sin mayor trascendencia. La escuché en silencio por exactamente 4 minutos y 14 segundos, que medí en el reloj, y luego le propuse tranquilamente encontrarnos a cenar al día siguiente para conversar. Su respuesta fue tan rápida que rozó lo desconsolador. Así, después de 16 días de silencio, el plan era regresar a casa. Valentina creía que se trataba de una cena de reconciliación, pero lo que ella desconocía era que había invitado tanto a mis padres como a los suyos, a nuestros amigos más cercanos y a los míos. Preparé una presentación con capturas de pantalla, registros financieros y extractos seleccionados de las grabaciones de las cámaras. La reservación en el restaurante que ella pensaba que existía, en realidad, nunca fue hecha. En vez de eso, ella iba a enfrentarse a una sala repleta de personas listas para evidenciar el tipo de persona que realmente era. Kim opinaba que el golpe era demasiado fuerte, mientras Timothy creía que ni siquiera era suficiente. Personalmente, consideré que era la medida justa, una humillación pública equivalente a la que ella se había permitido infligirme a mis espaldas. No paro de recordar algo que solía decirme mi abuelo: el peor dolor no es el de tener el corazón roto, sino descubrir que jamás conociste a quien te lo rompió. Hace 16 días pensé que conocía a mi esposa. Mañana, ella descubrirá quién soy realmente ahora. Actualización. Han pasado 6 meses desde aquella noche fatídica, y finalmente estoy listo para ofrecer la actualización definitiva sobre esta situación. Para quienes se suman al relato en este momento, aquí va un breve repaso. Valentina fue sorprendida hablando mal de mí frente a Kyle, su amante, y luego estuvo involucrada en aquella confrontación donde, tras 16 días de silencio, preparé una cena que ella creía sería una reconciliación. Durante días planifiqué cada detalle, incluso seleccioné la lista de reproducción que sonaría en el apartamento. Todo estaba meticulosamente orquestado. Mis padres y los de ella llegaban en horarios precisos, al igual que nuestros amigos más íntimos. Sin embargo, la noche no transcurrió según lo esperado. A las 5:45, 15 minutos antes del horario previsto, recibí un mensaje de Valentina: ya voy. No pude esperar más y, en medio de la preparación, escuché la llave girar en la cerradura. Intenté avisar a todos para que se dieran prisa, pero sabía que no llegarían a tiempo, dejando claro que pasaría al menos 20 minutos solo entre ella y yo. Cuando finalmente salí del baño, la vi vestida con un elegante vestido azul, el que le había comprado en su último cumpleaños, sosteniendo una botella de vino y con lágrimas genuinas en los ojos. Durante un instante, las memorias de 7 años parecieron revivir y algo en mí flaqueó. Pero entonces, ella soltó la excusa más típica de Valentina: había traído el vino con la seguridad de que en mi casa jamás encontraría algo decente, incluso en medio de su montaje de falsa disculpa. En ese preciso momento, mi determinación se reavivó. Los siguientes 20 minutos resultaron extraordinariamente intensos. Valentina ofreció una actuación llena de llanto y disculpas, afirmando de nuevo que lo de Kyle fue irrelevante, que solo ocurrió 2 veces, y que se sentía descuidada. Yo me limité a observarla, sin pronunciar palabra, mientras ella intentaba contactarme físicamente sin éxito. A las 6:17, el timbre sonó y, al abrir la puerta,
su semblante se transformó en una mezcla de confusión y alarma al ver a sus padres. Roberto, su padre, siempre ha sido comprensivo, pero su madre, Rande, nunca dejó de ser una fuente de conflictos, pensando constantemente que su hija merecía a alguien mejor que yo. Todo esto desembocó en una escena que, para Rande, supuso una sacudida completa de sus creencias. Finalmente, a las 6:32, ya se encontraban reunidos 9 invitados en nuestra modesta sala, con rostros que reflejaban la incomodidad de una ceremonia fúnebre. Y, de manera irónica, esa velada se convirtió en el funeral real de mi matrimonio. Me puse de pie y agradecí a todos por haber acudido. Con voz temblorosa, anuncié que Valentina y yo enfrentábamos serios problemas de comunicación, situación que creí resolver mejor contando con el apoyo de quienes nos queremos. Mientras hablaba, noté que Valentina, congelada en el sofá, me lanzaba miradas fulminantes. Sin dudar, inicié la presentación de diapositivas. La primera diapositiva mostraba la captura de pantalla de nuestra cuenta bancaria, evidenciando mis depósitos regulares de 2 trabajos durante los últimos 4 meses. La siguiente revelaba los estados de cuenta de una tarjeta de crédito secreta de Valentina, en los que se veían cargos en hoteles en las noches en las que ella aseguraba trabajar hasta tarde. Luego aparecieron imágenes de intercambios de mensajes de texto entre ella y Kyle, abarcando los últimos 3 meses. Finalmente, proyecté un breve clip grabado con mi cámara oculta, en el que se observaba a Kyle ingresando a nuestro apartamento a las 2:13 de la tarde de un martes, mientras yo estaba en el trabajo. En esa sala, el silencio era absoluto salvo por el extraño sonido de jadeo que emitía la madre de Valentina. Después, reproduje un corto fragmento de audio de apenas 10 segundos, extraído de aquella noche, en el que se me oía a Valentina descalificándome de patético, dejando claro que estaba satisfecha de no tener que fingir atracción hacia mí y confirmando que ya llevaba tiempo engañándome. Ella trató de desacreditar la grabación, alegando que había sido manipulada y sacada de contexto. En ese instante, su padre se levantó, me dirigió una mirada de infinita pena y abandonó la sala, siendo seguido por su madre, quien le reprochó comportarse de esa forma. Mis padres se mantuvieron impasibles, mi madre, aferrada a la mano de mi padre, tenía los nudillos blancos. En ese preciso momento, lancé la bomba financiera, revelé ante todos que el negocio de Valentina se encontraba endeudado por $32,000. Mientras yo laboraba jornadas de 16 horas para sostener sus sueños, ella hacía que el dinero se desvaneciera en una empresa que estaba fracasando, ocultando la magnitud de la deuda incluso a su socia de negocios, a quien había traído a nuestra boda como dama de honor. Fue entonces cuando Kim, quien había permanecido en silencio en un rincón, intervino confirmando que lo había ayudado a recabar toda la evidencia, asegurando que nada había sido manipulado ni exagerado. Fue en ese instante que Valentina se derrumbó por completo, sollozando de manera desconsolada y confesando, el asunto extramatrimonial llevaba 5 meses en curso, y ella ya había pensado en dejarme. El negocio iba a pique y su vergüenza le había impedido decírmelo. Uno tras otro, nuestros amigos comenzaron a irse, ofreciendo excusas incómodas, mientras mis padres se acercaron para abrazarme, asegurándome que llamarían al día siguiente, y luego se marcharon. Al final, nos quedamos solo, yo, Valentina y Kim. Ella imploró una segunda oportunidad, sugiriendo que fuéramos a terapia y que cortaría todo contacto con Kyle. Sin embargo, le entregué los papeles de divorcio preparados por mi abogado, informándole que tenía 48 horas para encontrar otro lugar en el cual vivir. Durante las semanas siguientes, todo se volvió una maraña de trámites y gestiones. Como nuestro contrato de arrendamiento venía a su fin en 2 meses, permití que se quedara con sus padres mientras yo procedía a iniciar el divorcio, citando adulterio y respaldado con la evidencia recopilada. Gracias a la documentación, que demostraba tanto la infidelidad como la situación financiera oculta, mi abogado consiguió negociar condiciones favorables, no tendría que pagar pensión alimenticia, y cada uno conservaría sus propias deudas. El juez incluso me felicitó por haber mantenido la compostura en una situación tan crítica. La división de bienes fue financieramente dura, pero justa. Yo conservé mis ahorros personales, y ella, su negocio fallido. En un melancólico domingo lluvioso, le ayudé a trasladar sus pertenencias fuera del apartamento, mientras su madre vigilaba para evitar cualquier enfrentamiento. Fue un momento tristemente simbólico. 7 años de vida compartida se redujeron a cajas rotuladas y bolsas de basura. Con el tiempo, el proceso dejó resultados agridulces. Por un lado, amigos y familiares se mostraron dispuestos a apoyarme de maneras que jamás imaginé. La esposa de Timothy, Rebecca, me invitó a cenar 2 veces por semana para que no me alimentara únicamente de burritos congelados. Kim me presentó a un compañero de gimnasio que me ayudó a canalizar mi ira a través de las pesas, y mi jefe comprendió que mi productividad se viera afectada por la situación. Por otro lado, el duelo se manifestaba de forma impredecible. Algunos días lograba concentrarme en reconstruir mi vida, mientras que otros, al encontrar alguna chuchería mía como una coleta de su cabello debajo del sofá, me hacía detenerme y reflexionar durante horas. Las noches eran especialmente difíciles, y me encontraba despierto,
dando vueltas a la mente a las 3 de la madrugada y cuestionando cada aspecto de mi matrimonio, dudando si algo de lo vivido había sido real. La situación de Valentina se deterioró rápidamente. Su meticulosamente elaborada fachada en las redes sociales se desmoronó. Al perder el apoyo de mi segundo ingreso, se vio obligada a mudarse a la casa de sus padres a sus 32 años, y su negocio colapsó oficialmente 8 semanas después de nuestra separación. Según amigos en común, Kyle llegó incluso a bloquear su número tras verla presentarse en su casa, ebria y suplicándole formalizar su relación. El clásico comportamiento de Kyle, dispuesto a acostarse con la esposa de otro, pero no a enfrentar el lío que había ayudado a crear, no dejó duda de la magnitud de su implicación. A 3 meses del divorcio, recibí una promoción en mi empleo principal, lo que me permitió renunciar al segundo trabajo. Aunque mi horario de sueño seguía siendo un caos, seguía adelante con mis responsabilidades. Además, eliminé las aplicaciones de citas que había descargado impulsivamente poco después del divorcio. Aún no estaba preparado para ello, pues algunas heridas requieren más que un match en Tinder para sanar. 5 meses después, me crucé con Valentina en el supermercado. Fue un encuentro incómodo, ambas partes nos veíamos arruinadas, y terminamos haciendo un extraño baile de fingir que no nos conocíamos hasta coincidir en la misma fila de caja. Ella preguntó por mi estado y yo respondí que estaba bien. Al enterarse de que acudía a terapia, asentí con aprobación. Permanecimos en un silencio incómodo hasta que llegué a pagar, casi como si fuera una especie de cierre. 6 meses después, finalmente abandoné ese apartamento plagado de fantasmas y recuerdos dolorosos. Me trasladé a un lugar más pequeño y cercano a mi trabajo, con la ayuda de Kim y Timothy. Aquella noche, mientras tomábamos unas cervezas en el balcón de mi nuevo hogar, sentí por primera vez en medio año una especie de paz interior. Si existe una moraleja en esta triste historia, es que a veces la persona en quien más confías resulta ser la que menos debes confiar, que la venganza puede parecer dulce, pero la sanación lo es aún más, y que trabajar 2 empleos para sostener los sueños ajenos es un juego destinado al fracaso. Quizá todo ello, quizás, sea tan simple como aceptar que la vida continúa, a pesar de que uno piense que no puede seguir. El mundo sigue girando, las facturas siguen llegando y el sol vuelve a salir, ya sea que estés felizmente casado, recién divorciado o en algún punto intermedio. Yo ya no soy la misma persona de hace 6 meses, más cínico, sí, pero también más consciente de mi propio valor. Ahora sé lo que merezco y lo que no estoy dispuesto a tolerar, y he comprendido que agotarse para ganar la aprobación de otros es una ruta directa a terminar exhausto, traicionado y sentado en la habitación de un motel, preguntándome qué diablos le ocurrió a mi vida. Agradezco a todos los que han seguido este viaje junto a mí, a Reddit, cuyas críticas, consejos y verdades brutales me ayudaron a atravesar los momentos más oscuros. No estoy seguro de si volveré a actualizar esta historia, pero por ahora, espero que este capítulo finalmente